Buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Hoy, siempre usted ya sabe, con la colaboración imprescindible de Claudio Acevedo, que maneja la parte técnica, y de Pablo Marmorato, que está aquí conmigo y es el productor, y que se va a encargar de dar los contactos para que usted se comunique. Vamos a estar hablando de la novedad que lanzó el presidente cuando inauguró las sesiones legislativas el 1 de marzo. Una de las cuestiones que más impacto tuvo en la opinión pública hasta ahora, pero a pesar de que, bueno, ya hemos analizado el domingo pasado otras situaciones que se presentaron interesantes en ese discurso. Una de ellas ha sido el tema de la legalización del aborto, la despenalización del aborto. Para eso convoqué amigas. Una es Norma Morandini. Norma es periodista, es escritora, fue diputada, senadora y actualmente dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Por otro lado, usted la habrá leído en distintos medios periodísticos. Y la otra es Florencia Luna. Florencia Luna, el primer título que le voy a adjudicar fue alumna mía. Era muy chiquita ella, tendría 15 o 16 años en el Instituto de Lenguas Vivas, fue alumna mía. Y ahora es doctora en filosofía. A pesar de esa formación, logró recibirse hizo el doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, también es profesora y máster de artes o en artes de la Columbia University, es investigadora del CONICET y hoy dirige, entre otras actividades, el programa de bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Ustedes todos conocen esa sigla, o bueno, muchos de ustedes. Antes de comenzar, Pablo nos va a dar las direcciones. Se pueden comunicar, Pablo. Graciela, como todos los domingos, a nuestra cuenta en Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que, sin que nadie lo imaginara, un presidente que ha recibido el mote alegremente de dictador en el peor de los casos y calificado y encasillado en la derecha, de pronto aparece con un tema que nuestro progresismo, por llamarlo de alguna manera, nunca pudo imponer a la discusión, porque sus líderes políticos no se animaban, básicamente, ¿no? Bueno, ante esta nueva situación, ¿qué opinan ustedes? Norma o Florencia, cuando quieran. Yo celebro la madurez democrática, ¿no? Porque yo creo que, es decir, la sociedad argentina, la belleza de la democracia es que es un sistema generoso. Convoca a la ciudadanía, porque el poder se vacía cada 4 años y la ciudadanía lo llena, al menos como definición, eso pasa cada 4 años. Entonces, con el Ejecutivo y cada 2 con el Legislativo. Claro, pero esta idea de que es la sociedad, que en una democracia ya no es el de arriba que nos dice cómo tenemos que pensar, vestirnos, a quién llevar a la alcoba, sino que se ponen en juego los derechos, aparecen los problemas que surgen de esa dinámica que da la libertad. Y este es un tema que se viene postergando, porque la representación política se negaba a darle un lugar en el debate público. Entonces eso, celebro sobre todo que se haya abierto el debate, porque esta demanda hace mucho tiempo que viene golpeando las puertas del Congreso. Lo novedoso es que es la primera vez que llega a los medios de comunicación. Yo creo que esto es la gran novedad que hay. Y me parece, y celebro por lo que voy escuchando y viendo, que empieza a darse un debate de argumentos, no de chicanas,
no de, es decir, aunque aparecen estas cosas pro vida, ¿quién va a estar contra la vida? Entonces, un poco para decir, anticipar yo que me vengo diciendo desde hace muchos años, es decir, yo creo que esto no es un tema moral. La moral es la relación íntima que uno tiene con Dios o con lo que sea que uno en la trascendencia, y no se discute públicamente, no se discute ni en una tribuna política ni en un micrófono. Tenemos un problema de salud pública y eso es un problema de hace mucho tiempo. Vamos a volver a repetir, las mujeres que mueren, te dicen las cifras, pero como es clandestino, ¿quién tiene garantía de que esas cifras son verdaderas? Lo cierto es que son las más pobres, que mueren por abortos realizados de manera ilegal. Entonces eso hay que darle una solución. Bueno, por eso yo creo que además hay, digamos, argumentos muy fuertes desde la ética, ¿no? Porque lo que vos estás planteando, que es lo que se plantea desde la salud pública, es un argumento desde la justicia. Efectivamente sabemos que las mujeres de clase media o clase alta, si bien son lesionadas porque no tienen el derecho reproductivo a poder hacer uso, digamos, y disponer de su vida, porque tener un hijo no es algo menor, no solo de su cuerpo, sino de su vida, el gran problema de justicia que se plantea es que a las que realmente toca es a las mujeres de las clases más bajas. Y uno cuando ve los datos de mortalidad materna y compara los datos de, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires con Formosa, Jujuy, ahí ve, digamos, esta brecha enorme, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tiene 13 sobre 100.000 nacidos vivos de mortalidad materna, Jujuy tiene 115, Formosa 123, o sea, fíjense la diferencia que hay. Vamos a poner, sobre 1.000, ¿cuántos casos? Sobre 100.000 nacidos vivos. Entonces ahora sí. Tenemos, digamos, mortalidad materna. 13 en la Ciudad de Buenos Aires, 115 en Jujuy, en Jujuy y en Formosa 123. 123. Y de la misma manera, por ejemplo, si vos ves las cifras de embarazo adolescente, te pasa lo mismo. Cuando vos ves la cantidad de embarazo adolescente de Ciudad de Buenos Aires es 7%. Ahora, cuando te vas a Formosa ya es 24,6%. Y cuando te vas a Chaco, 25%. Entonces, esto te habla de un gran problema de justicia y de desinterés por nuestras mujeres que no tienen recursos, o sea, no han tenido una voz, pese, por supuesto, a la lucha desde los años 60, uno puede decir, del feminismo tratando de, digamos, luchar por estos temas. Pero en los 60 yo diría que una experiencia que nos tocó a todas fue la píldora. Píldora anticonceptiva. No, píldora anticonceptiva, que claro, después nos dimos cuenta que no te evitaba del contagio. De otras cuestiones, pero eso ya fue un avance y una afirmación para la mujer. Aún así, no todas accedían, no todas conocían, no todas tenían las posibilidades de hacerlo. Siempre se marcaba una diferencia de sectores sociales económicos, ¿no? Sí, donde pareciera que lo que prevalece, si no, es una visión, digamos, muy patriarcal, en la cual la mujer no es dueña de su destino. Y vuelvo a recalcar eso, porque, digamos, tener un hijo, dar a luz, y aún si se lo da en adopción, es algo terriblemente fuerte. Y respecto de esto que estábamos hablando recién, del tema del embarazo adolescente, también es muy preocupante por las consecuencias que tiene la educación de estas niñas, ¿no? Hay una pérdida a nivel de educación básica a raíz de los embarazos, porque bueno, hay que empezar a salir a trabajar, ocuparse de ese niño. Entonces, esto tiene que ser algo buscado, deseado, elegido, ¿no? Eso es como lo mínimo. Pero yo creo que hay un argumento que te diría que es como mucho más fuerte. Cuando se habla de en contra de la vida o cosas por el en realidad se está diciendo... Cuando se dice que esto significa estar en contra de la vida. Es al revés. En realidad el gran problema es que la penalización del aborto es absolutamente ineficiente. No evita abortos.
y no evita, digamos, en todo caso, la muerte de embriones o, digamos, de fetos. No lo hace, porque cuando vemos las cifras que hay, y, digamos, esto está señalado por la Organización Mundial de la Salud, digamos, hay un estudio muy importante que se publicó en el Lancet en el 2010, en donde efectivamente muestra que no se reducen la cantidad de abortos por la penalización y que al contrario se reduce la cantidad de aborto con la despenalización. ¿Por qué? Porque en general cuando se despenaliza el aborto se acompaña de medidas de protección, de prevención. Una mujer que realiza un primer aborto sale con un método anticonceptivo adecuado para poder, y entonces no vuelve por un segundo o un tercero. Que si nuestras mujeres no tienen educación, no tienen anticoncepción adecuada, no lo pueden hacer. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los países en desarrollo, en donde se penaliza el aborto. Entonces, aquellos que defienden y que buscan realmente que no haya más abortos, deberían estar luchando por la despenalización, porque es donde van a realmente lograr ese objetivo, que es bajar la cantidad de abortos. A ambas sí, sobre todo vos, Norma, no por nada especial, pero sí porque decías que se ha alargado este tema con una buena actitud y buscando una discusión amplia, razonable, democrática y respetuosa. Yo veo, no va a ser fácil, porque las primeras salidas desde la Iglesia Católica hubo como dos sectores. Por suerte mayoritario la Conferencia Episcopal, que dice que se dé una buena discusión. Y por el otro lado, Monseñor Aguer, que se largó en una diatriba personal contra el presidente, ¿no? Sin siquiera tomar en cuenta que el presidente dijo que él no estaría por la ley, pero que de todas maneras reconoce el derecho a discutirlo. Bueno, esto va a pasar, perdón, y agrego, te aparece una de las acusaciones, por lo menos que yo tuve que contestar en largos intercambios en el Club Político Argentino, donde tampoco tenemos unanimidad de criterio. Es más, posible que saquemos una declaración firmadas por algunos, pero no por todos, y a lo mejor otros sacan otra declaración y ojalá. Eso es pluralidad. Dicen, me molesta porque esto sería una forma de control de la natalidad. Yo jamás vi que se anotara la práctica el hecho de la despenalización del aborto como una forma de control de la natalidad, pero bueno, por ahí se me escapó algo, Norma. Sí, porque yo pongo el énfasis en el debate, porque escuchaba los argumentos, y insisto esto, que una cosa es tener opinión, y todos tenemos derecho a la opinión, y otra cosa son los argumentos. Vos acá sentado argumentos. Cuando Florencia, a medida que fue hablando, ¿qué nos fue hablando? De lo que constituye el corazón de la pobreza. Habló de salud, habló de educación, habló de desprotección, le puso alma, le puso cuerpo, le puso vida a lo que todo el día en el debate público es 30% de pobreza, 100%, pero no conseguimos ver el rostro de la pobreza, no conseguimos ver la mujer que muere porque ha sido nuestro fracaso. Es decir, no le dimos educación, no hicimos prevención, tenemos las adolescentes, los embarazos. Entonces, el corazón del debate es este. Ahora, quiero decirte una experiencia personal en el Senado con el matrimonio igualitario, pero no quiero dejar de vista, porque ella mencionó a las Naciones Unidas. Argentina es signataria de la Convención contra la Discriminación, la CEDAW, que además ya aceptó su protocolo, o sea, tiene jerarquía constitucional. Eso obliga al Estado argentino, o sea, el gobierno que esté en su momento, a ir a Ginebra y dar el informe de cuál es la situación de esta convención, de lo que tiene que cumplir. Las observaciones que devuelve los expertos ahora dice claramente, recomienda al Congreso de la Nación la sanción de la ley del aborto. Así lo dice con todas las letras. Dicho esto,
yo quiero contarte, sí, porque para mí si hay algo que le dio sentido, solo eso ya valió la pena que yo hubiera aceptado participar en política, que fue la ley del matrimonio igualitario. Sí. ¿Quién presidía la comisión que tenía que promover el debate? La senadora Negre de Alonso, mujer vinculada a la Iglesia y al Opus Dei. Entonces, a priori, como se escucha hoy, uno diría, no, porque está fulana que es católica, que yo creo que eso hay que sacarlo del debate, porque la función, ella cumplió y honró su función, promovió audiencias a lo largo y ancho del país, que fueron impresionantes. Yo misma cuando iba y la miraba, yo decía, esta mujer en su vida hubiera tenido la posibilidad humana de escuchar el drama que escuchábamos todos los días. De una parte eran testimonios dolorosísimos de sufrimiento, de discriminación, de negación de la familia, y del otro, chicas jóvenes, que yo siempre decía, estas chicas lo que tienen miedo es a que sus hijos sean homosexuales. Pero bueno, eso pasó a lo largo y ancho del país. Muchos senadores que habían anticipado que estaban en contra, terminaron votando a favor. Entonces yo aspiro y confío, y por eso cuando te preguntan, ¿pero vos crees? No sé qué va a pasar. No, creo que lo que va a dar es, nadie lo puede predecir. Por eso es importante que pongamos énfasis, que tengamos un debate de argumentos, que te desafíen. Yo quiero que me desafíe el que piensa de otra manera, desafíame con tu argumento al punto de que yo pueda modificarlo. A mí me pasa ahora en una cantidad de cosas que voy a hablar y ya dudo. Ha cambiado todo tanto que ya no me animo a decir esto es así, no es así. Entonces... yo tengo una frase de Emmanuel Carrère en el libro El Reino, uno de los libros del escritor francés, que dice, más o menos, pero no me acuerdo textual, ¿cuál es lo contrario de la verdad? A uno le sale decir la mentira, no, la certeza. Claro. Vos estás expresando. Y que es consecuencia del eso, autoritarismo. En búsqueda de la verdad, dudo. Claro, pero eso es del autoritarismo. Yo no me olvidé nunca una entrevista que le hicimos un grupo a Rico en la época, inicio de la democracia, y él venía con esa cosa de que la duda era la jactancia de los intelectuales. Yo le dije, usted me fusila porque yo solo dudo. Sí. No. Ahora, fíjate vos que en esa reforma constitucional 94, que había de la sido, que tuviste mucho que ver, que nadie prevía, nadie esperaba, que alteró también lo que estaba establecido, y ustedes metieron por la ventana los derechos humanos. Así Sí, es. Lo que pasa es que también a mí lo que me parece es que lo que tenemos que lograr es tener algún tipo de sistema más coherente, porque lo que yo siento es que lo que se termina planteando es una serie de incoherencia y una doble moral. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, yo también celebro matrimonio igualitario, celebro, digamos, leyes totalmente progresistas. del comienzo de democracia para acá, el divorcio primero. El divorcio, exacto. Tenemos, por ejemplo, una ley de cobertura de la reproducción asistida amplísima. Ahora bien, si estamos aceptando la reproducción asistida, que implica crear embriones ad hoc con fines reproductivos, pero que por ahí... Se cortó la luz. No, por ahí no, pero además por ahí la familia ya se constituyó. En realidad se crearon 9 o 10 embriones y ya con 3 se logró constituir la familia, un mellizos y por ahí otro embarazo más. En donde, digamos, si partimos de una visión tan conservadora, en donde pensamos que el embrión desde el momento de la concepción o de la unión de los gametos ya tenemos una persona o vida humana que hay que respetar a rajatabla, no podemos estar congelándolos, pues seríamos peor que Mengele, ¿no? O sea, no podemos estar congelando personitas como se plantea, no, y después ni podemos destruyéndolas, exactamente. Entonces, tengamos un sistema que sea coherente. Por ejemplo, saliendo de la reproducción asistida, tenemos una serie de técnicas para evaluar la salud fetal y, digamos, tests genéticos preimplantatorios y, digamos, fetales. ¿Para qué se hacen esos?
test. Bueno, en muchos casos para prepararse porque va a venir un niño que va de un recién nacido con problemas, pero en otros casos directamente no hay más posibilidad de continuar con ese embarazo. Es tan seria la malformación o el problema que se va a una interrupción del embarazo. Pero todo esto se hace secretamente, todo esto de vuelta. La que lo puede hacer es la mujer de clase media o la familia de clase media, clase alta, que tiene los recursos. Y donde el médico no lo va a denunciar habiéndolo hecho. No, por supuesto, y va a referirte a quién se va a hacer. Entonces digo, ¿por qué no tenemos un poquito más de coherencia y hacemos todo bien? Como de hecho esto, se hace en los países del primer mundo, donde todas estas técnicas se han aceitado, se han adoptado, donde hay mejores niveles de salud pública y donde, el aborto es una práctica más, en donde uno podría pensar también que, por supuesto, no es algo trivial. A ninguna mujer le interesa, que era un poco lo que hablamos hace un rato, no es un método anticonceptivo ni debiera serlo. Ahora vamos a hablar de eso después de la tanda, enseguida, Florencia y Norma.